Bueno, ahora vamos a analizar la energía de un sistema cerrado cuando se trata de un gas ideal. Tenemos en el problema que nos dice que es un tanque rígido de 3 metros cúbicos de volumen, tiene hidrógeno a 250 kilopascales y 550 Kelvin. Luego vamos a enfriar el gas hasta que la temperatura sea de 350 Kelvin y queremos saber la presión final en el tanque y la cantidad de calor que se transfirió. Entonces vamos a considerar al hidrógeno como gas ideal por dos razones. Primero, porque tiene alta temperatura y además porque tiene baja presión. Siempre se toma esto relativo a sus valores críticos. Esos son los puntos de referencia contra los cuales vamos a determinar si la temperatura es alta o la presión es baja. En el caso del hidrógeno, la temperatura crítica es menos 240 grados centígrados y en el caso de la presión crítica es 1.3 megapascales. También el hecho de que sea un tanque estacionario pues ya nos va a marcar que la energía cinética y la energía potencial realmente no van a cambiar, así que estos cambios los vamos a ignorar. La parte que dice que el tanque es rígido también nos dice que es un volumen constante. Y por último, también el sistema es un sistema cerrado. Para trabajar entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en la tabla, nos están hablando de hidrógeno, entonces en las tablas de propiedades de nuestro libro de texto del CENGEL, pues buscamos la tabla A1 y vemos que el valor de la constante R para el hidrógeno es 4.124 y las unidades son kilopascales, metro cúbico sobre kilogramo grado Kelvin. Las unidades son importantes, todas tienen que coincidir. Ahora nuestro delta T pues es 550 menos 200, esta es la presión. 550 Kelvin menos 350 Kelvin. Vamos a calcular primero con la versión más sencilla con la que podemos calcular los cambios de energía interna y para eso nosotros vamos a necesitar el calor específico a volumen constante promedio. ¿Se acuerdan que en un video anterior vimos que el cambio en la energía interna lo podemos aproximar como este calor específico a volumen constante promedio por delta T? Y el calor específico a volumen constante promedio se calcula en la temperatura promedio. Para este intervalo de 550 a 350 Kelvin, la temperatura promedio es un medio de la suma de los dos, 550 más 350. Esto me va a dar 450 Kelvin. Y si yo busco en la tabla A2, ahí vienen datos para saber cuánto vale este calor específico a esta temperatura a 450 Kelvin, que es el calor específico promedio, este que está aquí, y ese vale 10.377 kilojoule kilogramo Kelvin. Esto lo vamos a usar después para la parte 2, pero primero vamos a hacer la parte 1. Nos piden la presión final. La presión inicial son 200 kilopascales y la temperatura inicial 550. Para la parte A, lo que voy a hacer es tomar la ley del gas ideal. La voy a escribir en su forma con el volumen total, digamos, no el volumen específico, y de esta manera yo puedo ver que si despejo presión sobre temperatura, esto es masa por R sobre V. Como es un sistema cerrado, la masa es constante. Como es un tanque rígido, el volumen también es constante y la R también es constante. Entonces estas tres cosas son una constante. Lo ponemos aquí y significa que si yo mido la presión entre la temperatura en el punto inicial, pues eso tiene que ser igual a la presión sobre la temperatura en el punto final. De aquí despejo la presión 2, me queda T2 sobre T1 por la presión 1. Sustituyo 350 Kelvin sobre 550 Kelvin por 250 kilopascales, que es la presión inicial, y con esto saco cuánto vale la presión final. La presión final vale 159.1 kilopascales. Esa va a ser nuestra respuesta de la primera parte. Para la segunda parte me están pidiendo que calcule la cantidad de calor que se transfirió. Como el gas se está enfriando, pues es calor que está saliendo.
calor que sale del sistema. Esto lo podemos incluir en la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que nos dice que la energía que entra menos la energía que sale del sistema, pues va a ser el cambio en la energía total. Del lado izquierdo es donde incluimos el calor que sale y nada más, no tenemos trabajo ni transferencia de masa. Y del lado derecho tenemos cambio en la energía interna nada más, porque ignoramos el cambio en la energía cinética y en la energía potencial. Por eso es necesario calcular el cambio en la energía interna y lo vamos a calcular con el calor específico promedio. Entonces, este calor que sale, esta cantidad de calor que sale va a ser menos el cambio en la energía interna total, pero lo puedo poner en términos de la energía interna específica de esta manera, y esto es el cambio en la energía interna específica. Por eso, esto lo voy a aproximar como menos la masa por el calor específico a volumen constante promedio por delta T. Esta parte de aquí, este producto, es el que estoy aproximando, que es más o menos parecido al cambio en la energía interna. Además, también tomo otra vez la ley del gas ideal, P1V1 es igual a M por RT1, y de aquí puedo sacar la masa. Despejo la masa y tengo P1 por V es R por T1. Sustituyo, la masa me va a dar P1, que es 250 kilopascales. El volumen ya está en metros cúbicos, nos los da el problema. La R ya la buscamos en la tabla, 124 kilopascales. Todas las unidades tienen que coincidir. Y por último, la temperatura 1, que es 550 Kelvin. Con esto, esta masa la voy a meter acá y al final me queda que el calor que sale es 686.2 kilojoules. Aquí tomamos que el delta T pues es temperatura final menos temperatura inicial. Y listo.